comenzar a estudiar la palabra de nuestro Dios. Yo quiero recomendarle a ustedes algo de la Biblia. Son los capítulos 13 al 17 del libro de San Juan. Los capítulos 13 al 17 del libro de San Juan presenta la última reunión que Jesús tuvo con sus discípulos antes de la crucifixión. Sí es cierto que cuando Jesús fue a orar a Getsemaní, Él fue con sus discípulos, con los 11, porque ya Judas no estaba, y dejó una parte en el huerto, en un lugar, caminó un poco más con los otros 3, que siempre estaban más cerca, y después Él se separó. Pero una reunión completa con los 12 discípulos que Jesús tuvo antes de su crucifixión fue en el aposento alto, cuando Él comió la Pascua con sus apóstoles, con sus discípulos, o los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Jesús comió la Pascua allí, y en aquel momento Él estableció lo que es el rito de la comunión, el rito de humildad y lo que es la cena del Señor. De esas palabras que Jesús tuvo allí, yo escogí algunas para tratar con ustedes, para estudiar con ustedes en esta mañana. Son las que están en el capítulo 14, del versículo 4 en adelante. Pero voy a hacer mención del capítulo 14, los versículos 1, 2 y 3, donde Jesús les dice a los discípulos que como creen en Dios, también crean en Él, que en la casa del Padre hay muchas moradas, que el corazón no se les turbe, que no tengan miedo, que Él, si las cosas no fueran así, Él se lo hubiera dicho, y que iba a preparar un lugar para ellos. Y como iba a preparar el lugar, después que lo hubiera preparado, volvería para recogerlos, para que ellos, sus discípulos, sus seguidores, siempre estuvieran con Él. Antes de esta declaración, cuando se hace la introducción a estas palabras que Jesús dijo a sus discípulos, registrada en estos capítulos, se hace una mención que dice que sabiendo Jesús que su hora había llegado, como amó a sus discípulos, los amó hasta el fin. Jesús sabía que había llegado la hora de pasar al Padre. O sea, ya Él sabía que venía la crucifixión, que venía la culminación del plan de la redención, y que su tiempo de estar aquí en esta tierra ya había terminado, y Él iba a ir al cielo junto al Padre para seguir otra fase de la obra del plan de la redención. Ahora vamos a prestar atención a los versículos que vamos a estudiar más detalladamente en esta mañana. Versículo 4, Jesús dice a los discípulos: ya sabéis a dónde voy y conocéis el camino. Jesús dijo esto después que Él dijo que iba al Padre y que iba a preparar lugar
para sus seguidores y que en el reino del Padre había muchas moradas. Así que Jesús, en una forma positiva, ya le dice a sus discípulos: ya ustedes saben a dónde voy, ya ustedes conocen el camino. Yo esperaría que si Jesús está hablando y Él le dice a los discípulos: ustedes conocen el camino, ustedes saben dónde yo voy, era porque Jesús ya le había dicho a sus discípulos cuál era el camino, quién era el camino y a dónde él iba. Pero me sorprende cómo es el ser humano, porque allí en plena reunión, delante de los demás discípulos, se levantó Tomás y desmintió a Jesús. Miren ahí para que ustedes vean que Tomás desmintió a Jesús. Tomás dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y fíjense que esto es una situación, yo me pongo a pensar en esa escena de Jesús diciéndole a los discípulos: ya ustedes saben a dónde voy, ya ustedes saben el camino, y que de pronto se levante un discípulo a decirle: ni sabemos a dónde vamos y mucho menos el camino. Pero ustedes conocen también, por lo que la Biblia enseña, que Jesús no estuvo con sus discípulos en esa reunión nada más. Jesús estuvo con sus discípulos alrededor de 3 años y medio, enseñándoles. Y el que estaba enseñando allí no era ninguno de ustedes ni era yo, porque todos nosotros enseñamos de la palabra, pero somos deficientes. Allí estaba por todo ese tiempo enseñando y viviendo de acuerdo a la enseñanza Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, nuestro Salvador. Y al cabo de los 3 años y medio, cuando debía llegar el momento de la graduación de sus discípulos, porque ya el curso que él estaba dando, en cierto sentido, estaba llegando al fin, y le salen con esto de pronto: no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino. Jesús, además de ser Dios, de ser bueno, de ser misericordioso, también nos da aquí una lección de mucha paciencia y una pasión de cuidado y consideración para sus discípulos. Porque Tomás le haya dicho eso a estas alturas, daba mucho que desear de Tomás y de los demás discípulos también. Pero ustedes se han puesto a pensar alguna vez qué cosa es lo que nosotros los seres humanos tenemos en nuestra mente que nos impide muchas veces conocer lo que Dios enseña y mucho más seguir lo que Dios enseña. Mire que en el mundo somos tantos millones de cristianos diciendo que somos seguidores de Dios, pero en nuestras mentes no siempre está clara cuál es la voluntad de Dios ni qué cosa uno debe seguir. A veces hay situaciones de confusión en el ser humano. Voy a compartir con ustedes una experiencia y la voy a compartir como una ilustración de lo que estoy diciendo, no porque tenga yo
ningún interés personal en que ustedes piensen que yo soy de esta manera o de la otra. Hace unos días estaba en un comercio, un mercado, un comercio de alimentos en Milwaukee, y habíamos comprado, y a la hora de pagar, pues yo siempre estoy al tanto, porque cuando uno llega a pagar, muchas veces alteran, y casi siempre alteran el precio en contra de uno. Pero me di cuenta que el que estaba cobrando había confundido un producto que yo compraba y me lo había puesto más barato de lo que valía. O sea, había puesto menos precio. Iba a quedar algo a favor mío. Y honestamente, ¿qué debe hacer un cristiano en una cosa así? ¿Debe quedarse callado o debe decirle, mira, te equivocaste, es esto lo que tengo que pagar? Eso es lo correcto. Pues allí me vino a la cabeza cuántas veces me habrán robado aquí, cuántas veces me alteran el precio en contra de mí. Bueno, me llegó la hora de yo ganar. Todo eso pensé, pero después pensé otra cosa. ¿Cómo yo voy a poner en juego mi integridad de seguidor de Dios por unos centavos? ¿Cómo yo voy a hacer esto si yo sé que no está? Agarré el producto, lo puse aparte, y cuando él terminó, le dije, espérate un momento. Y entonces le dije, mira, este producto no es el que tú pusiste, este producto se llama así y es más caro. El muchacho se sorprendió porque es raro eso. Pues se hizo como fuera, él no me dio ni las gracias, pero yo me fui satisfecho, porque no me vale eso para ser mejor ni peor de lo que yo soy, pero sí me vale para que yo pueda sentirme satisfecho, por lo menos en ese aspecto, en mi relación con Dios. Pero cuántas veces uno busca ventajas y busca cosas. Pues yo creo que cuando Dios enseña, y cuando Jesús estaba enseñando, muchas cosas se levantan en la mente del ser humano para no entender, para no comprender las cosas que Dios está diciendo. No sé si hago claro lo que estoy diciendo. Algo se levantaba en la cabeza de los apóstoles cuando no entendían estas palabras de Jesús, que Él les venía diciendo hacía mucho tiempo. Y Jesús lo estaba preparando para ese momento de la crucifixión. Bien, cuando Tomás le dice así a Jesús, vuelvo a decir, Jesús dio una demostración, yo diría, de humildad, de paciencia, de consideración, de cuidado, porque Jesús respondió y le dijo a Tomás, y le dijo a los demás discípulos, yo soy el camino. Tomás había dicho, no sabemos el camino. Jesús les dijo, yo soy el camino. Jesús le dijo, yo soy la verdad. Y Jesús dijo también, yo soy la vida. O sea, Jesús dijo, soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y añadió, nadie viene al Padre sino por mí. ¿A dónde iba Jesús? Al Padre. ¿Cómo podemos ir al Padre? ¿Cómo podemos saber el camino? El camino es Jesús. Jesús es la verdad y es la vida. Pero la vida que es Jesús es la vida propia, la vida que nunca se acaba, la vida que es eterna. Aquí quiero hacer una breve mención a una de las cosas que Jesús dijo que Él era. Digo una breve porque después voy a dedicar
un tema completo a este aspecto. Jesús dijo: yo soy la verdad. ¿Qué cosa es verdad? Podemos preguntar nosotros. ¿Qué cosa es verdad? Es algo que está dentro de la mente humana. Yo creo a través de todo el tiempo que el hombre existe. Cuando Jesús estaba con el gobernador romano, ustedes me van a decir el nombre, que le preguntó: ¿y qué es verdad? ¿Qué gobernador fue ese? Pilato. Le dijo: ¿qué es verdad? Pero tenía tantas cosas en su cabeza que no esperó la respuesta de Jesús. ¿Qué cosa es la verdad? Miren, cada ser humano tiene su propia verdad. Por ejemplo, es verdad que yo estoy aquí hablándoles a ustedes. Es verdad que ustedes están sentados escuchándome a mí. Es verdad que yo creo, y ustedes también creen, que Dios, a través de su Santo Espíritu, está utilizándome para dar palabras enviadas por Él que redunden en beneficio espiritual y en vida para todos nosotros. Pero cuando nosotros salimos de aquí, hay muchas verdades en nuestra vida. También es verdad que hay muchas religiones y todas creen que tienen la verdad. Yo no me hablo solo de religiones cristianas, porque hay religiones no cristianas: el islamismo, el budismo, el shintoísmo, Confucio. Hay tantas, y todas las personas creen que están en la verdad. Y hay personas que no creen en nadie, y también ellos dicen que están en la verdad. Una persona escucha una predicación y según lo que él tiene en su mente, la analiza para decir qué bien creo en esto, o para decir lo que estás diciendo no tiene ningún valor. Yo vi un comentario de alguien que comentó de una predicación que alguien hizo hablando de Dios el Creador. Y el que comenta dice: ¿hasta cuándo van a estar diciendo fábulas y no decir cosas conforme a la realidad? Están hablando cosas de la edad de bronce. Como que la evolución es lo que es verdadero. Es lo que Él presenta, que vinimos de la casualidad. Esa es la verdad de Él. ¿Cuál es la verdad? Que tiene que ver con nuestra salvación. ¿Qué cosa es la verdad que tiene que ver con nuestra salvación? Hay muchas verdades secundarias. Que yo estoy aquí es una verdad, pero no es tan importante. Que yo soy un hombre es una verdad, pero no es tan valioso para la necesidad del mundo. Que Cristo es el Salvador, esa es verdad que necesita todo el mundo. Que nadie se va a salvar si no es mediante Cristo, es una verdad que todo el mundo necesita. Que nadie se va a salvar desobedeciendo a Cristo voluntariamente, también es una verdad que se debe mantener. Y otra cosa que quiero decir aquí: ser sinceros no basta. Porque una persona puede creer sinceramente la mentira y perderse porque no quiso creer la verdad. Ahora, muchas personas que no tuvieron la oportunidad de saber de Jesús se pueden salvar porque ellos fueron sinceros en lo que ellos conocieron. Lo importante es esto: Jesús es el camino, es la verdad, Jesús es la vida. Y si nosotros queremos ir al Padre, queremos ir donde tendremos vida, queremos ir donde tendremos la verdad y estaremos en la verdad, tenemos que ir obligatoriamente a Jesús.
Cuando Jesús dijo estas palabras, agregó: al conocerme a mí, conocéis también a mi Padre. Ya lo habéis visto y ya lo conocéis. Así que Jesús añade un poquito más: al conocerme a mí, dijo Jesús, y al haberme visto, ya conocen y han visto a mi Padre, porque el que ve a Jesús ve al Padre. Y como si fuera poco, lo que Tomás hizo de desmentir a Jesús al decir que no sabían dónde iban ni conocían el camino, allí se levanta otro, Felipe, y le dijo a Jesús. También quiero hacer ¿cómo diría yo? Una aclaración. Quiero decirle algo antes de seguir con lo que Felipe dijo. Y quiero decirlo porque creo que es muy importante que nosotros lo reconozcamos así. Dios nos da a nosotros, los seres humanos, libertad. Nos da libre albedrío y Dios respeta la libertad que Él nos dio. Y cuando hacemos uso de nuestra libertad, Dios nos respeta. Nosotros podemos hacer uso de nuestra libertad y nuestro libre albedrío para bien o para mal. Dios nos respeta. El ser humano hizo uso de su libertad para pecar y separarse de Dios, pero Dios nos ama y Dios no nos quita la libertad de elección. Dios nos ama y Cristo vino precisamente para eso, para salvarnos y garantizar nuestra libertad de acción. Hermanos, debemos saber una cosa: Dios nunca nos va a obligar a seguirlo. Dios nunca nos va a obligar a hacer su voluntad. Dios nos va a ayudar a seguir y a hacer su voluntad si nosotros se lo pedimos. Dios está a nuestro alcance para nuestra salvación si nosotros lo deseamos. Pero Dios nunca va a obligar a nadie. Jesús respetó la libertad de Tomás y de Felipe en estas cosas que ellos hicieron. Y Jesús no se enojó. Jesús no se ofendió. Jesús amaba y ama a sus seguidores. Y entonces lo que hizo fue aclararles a ellos y también a nosotros. Porque muchas veces nosotros mismos también estamos confundidos con muchas cosas que la Biblia dice y no sabemos. Pero Dios nos ayuda y con su Santo Espíritu nos enseña qué cosa es verdad. Entonces Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y ya nos basta. Así que Felipe habló en nombre de los demás que estaban allí, porque él dijo: muéstranos al Padre y nos basta, como si él hubiera sabido que los demás tenían la misma confusión, como si hubieran hablado de lo mismo antes, ¿no? Pero bien, como quiera que haya sido, Jesús escuchó de Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús respondió: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Jesús no estaba diciendo con estas palabras que el Padre tenía un cuerpo humano como él, porque Jesús es humano y tiene cuerpo humano porque Él mantiene el cuerpo humano. Jesús no estaba diciendo que el Padre tenía un cuerpo humano igual que Él. Jesús no estaba diciendo que Él era hermano gemelo del Padre. Ustedes saben que hay hermanos gemelos que usted ve uno y cuando ve al otro usted cree que es el mismo que usted vio, porque son igualitos. No se refería a eso Jesús. Cuando Jesús decía
que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre, se estaba refiriendo al carácter del Padre. Jesús demostró quién es Dios. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de compasión. Dios no es un vigilante que está velándonos a ver dónde fallamos para castigarnos ahí mismo. Dios no es alguien que está al tanto del fallo de cualquiera para mandar cualquier plaga o cualquier destrucción. Dios es amor, es cuidado, es atención. Dios nos ama y nos cuida. Dios tiene buena voluntad para con nosotros. Inclusive que Cristo haya venido a la tierra a dar su vida por salvarnos es por el amor de Dios. Porque la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Todo aquel que en Él crea. ¿Quién es ese en que hay que creer? Hay que creer en Dios. Y creer en Dios es creer en el Padre, es creer en el Hijo, es creer en el Espíritu Santo. Y el que cree en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no va a perecer, va a tener vida eterna. Y Jesús está hablando de esto, porque lo que Jesús quiere que los seguidores de Él en la tierra conozcan: tenemos un Salvador que está interesado en nuestra salvación. ¿Cuántas cosas hay en nuestra mente que se levantan en contra de esto? ¿Cuántas veces inclusive uno sabe que debe hacer algo o que no debe hacer algo y dice, bueno, voy a esperar a tanto y de ahí en adelante voy a hacer? O piensa de otra manera. Inclusive, yo estoy seguro que hay alguien interesado en que los seguidores de Dios no entendamos lo que Dios quiere que entendamos. Voy a hacer otra ilustración. Cuando veníamos para acá esta mañana, por el camino, llegando aquí a Green Bay, vimos que había mucha niebla. Había mucha niebla. Se veían las nubes bajitas ahí en la tierra. Y no era en el camino antes de llegar aquí a Green Bay, cerca de la ciudad, estaba todo claro. Pero aquí de pronto fue mucha niebla. De esa manera, cuando uno está en niebla, no puede ver bien. ¿Ustedes han conducido un carro, han manejado alguna vez donde hay bastante niebla? Qué difícil es, porque no se ve. ¿Sabe que cuando el ser humano está escuchando de la palabra de Dios, Satanás busca la manera que nuestra mente esté en niebla? Para que no entendamos lo que se está diciendo. Y muchas cosas que le pasaban a los discípulos eran eso. Como que la mente se pone en un estado de no comprender. Pero hay algo que debemos comprender. Jesús es nuestro Salvador. El Padre es nuestro Salvador. El Espíritu Santo es nuestro Salvador. Porque Dios es nuestro Salvador. Y Él es la verdad que nosotros necesitamos conocer para tener la vida y tener la vida eterna. Miren, les voy a decir otra verdad que es insignificante, pero es verdad. Es verdad que yo soy un ser humano. Y es verdad que yo nací. Pero también es verdad que como que soy de naturaleza pecadora, me voy a morir. ¿Qué gana el mundo con que yo viva o que yo muera? Pues soy un ser humano más que vive y un ser humano más que va a morir.
Pero cuando Jesús vino a la tierra, no era un ser humano más. Era Dios que vino para salvar a la humanidad y le da la oportunidad a un ser humano como yo, sin importancia, o como ustedes, de ser hijos de Dios, de ser de la familia de Dios, de ser ciudadanos del reino eterno, de ser de los santos del Altísimo. Jesús dijo: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Porque en el plan de la redención está unido, y Dios el Padre, como principal, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo estaban de acuerdo en todo lo que tiene que ver con el plan de la redención. Y hoy nos corresponde a nosotros aceptar lo que Dios hace por nosotros, para nosotros tener la vida eterna, para nosotros tener la salvación. Jesús le dijo a los discípulos que Él estaba en el Padre y el Padre en Él. Y si no lo creían, que por lo menos por las obras que hacía Jesús, lo creyeran. Porque las obras que Jesús hacía eran las obras que solo Dios puede hacer. Hoy estamos nosotros en este mundo. Hoy somos nosotros los discípulos de Jesús, o parte de los discípulos de Jesús que en este mundo vivimos. Nos toca a nosotros el turno de la existencia ahora. Y nosotros necesitamos hoy saber que Jesús vino a la tierra, que Jesús vivió y que Jesús consumó el plan de la redención. Debemos saber que Jesús vino porque el Padre lo envió, y debemos saber que el Espíritu Santo está en este mundo tocando nuestros corazones para enseñarnos la verdad y para ayudarnos a decidir nosotros, abrir la puerta de nuestro corazón para que Dios entre y tengamos la vida eterna. Hermanos, yo voy a concluir de esta manera. Hay otra verdad que es importante que conozcamos, y esa verdad es lo siguiente: nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No tenemos poder para vencer al mal. Pero si nosotros abrimos nuestro corazón, quiere decir, si nosotros permitimos que nuestra voluntad esté en las manos de Dios, Dios va a obrar en nosotros. Y entonces cuando nosotros hagamos cualquier cosa que queramos hacer, vamos a hacer la voluntad de Dios. Porque es Dios obrando en nuestra propia vida. Dios nos ayuda, hermano, para que seamos así en la vida. Permitamos que Dios entre a nuestro corazón y nuestra vida esté en armonía con Dios. Como la Biblia dice: entonces entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, que tengamos esa intimidad con Dios para permanecer en el camino de la vida, en el camino de la salvación. Y mientras vayamos por ese camino de la vida que es Cristo, nunca apartemos los ojos de Él para no desviarnos. Dios nos bendiga y nos ayude para que nosotros desde ahora y siempre estemos en el camino de la salvación, y muy pronto con nuestro Salvador en su reino eterno. Dios nos bendiga. Amén.